Bienvenido mi gente, ¿cómo estamos? Pues yo muy bien. El día de hoy veremos las 5 hambreadas de PlayStation. Si bien PlayStation es una de mis compañías favoritas de juegos junto a Nintendo, esto no la exenta de haber tenido momentos hambreados en su historia, por lo que, sin más relleno, empecemos. Número 5. Las tarjetas de memoria de PlayStation Vita. Después del éxito de la PlayStation Portable o PSP, PlayStation sacaría su nueva consola portátil en diciembre para Japón y en febrero para el resto del mundo, a pesar de tener uno de los conceptos más atractivos en cuanto a apariencia moderna, pantalla OLED, pantalla táctil, joysticks analógicos y la posibilidad de jugar el catálogo de PSP por medio de la PlayStation Store, ergonomía etc., la consola tendría muchos problemas para poder arrancar en cuanto a ventas, y uno de esos grandes problemas, además del pobre catálogo de lanzamiento o que la consola era bastante cara o que había problemas de rendimiento en varios juegos, sería las tarjetas exclusivas para esta consola, las cuales se llamaban PlayStation Vita Memory Card. Sony diseñó este formato propietario y cerrado para sustituir a las antiguas Memory Stick de la PSP y evitar la piratería, impidiendo de forma nativa el uso de tarjetas estándar como las micros. Se comercializaron en tamaños de 4, 8, 16, 32 y 64 GB. Pero el problema vendría que, al ser estas tarjetas exclusivas para esta consola, las volvería caras de comprar, ya que los precios para estas en comparación de las tarjetas SD tradicionales eran bastante costosas. Por ejemplo, el modelo de 4 GB tenía un costo de $29, la de 8 tenía un precio de $45, la de 16 GB tenía un precio de $60 y la de 32 GB tenía un precio salvaje de $100. Para que se hagan una idea, en ese tiempo las tarjetas SD de 32 GB costaban alrededor de $20 y $30. Además de que la Vita en su modelo FAT no venía con almacenamiento interno, tenías que comprar sí o sí la tarjeta de al menos 4 GB porque si no, no podías jugar ni siquiera los juegos físicos, ya que estos tenían un espacio mínimo de almacenamiento para la consola, por lo cual por esto y varias cosas, la Vita tendría muchos problemas para destacar como su antecesor, finalmente fracasando en el intento. Número 4. Vender stands de consola a precio caro. Cuando salió la PS4 y la PS4 Slim, Sony empezó a vender por separado el plástico para poner la consola en vertical, pues a el precio absurdo de $20 a $30. Sí, así como lo escuchaste, un pedazo de plástico para sostener la consola a un precio de $30, pero esto no acabaría aquí, ya que con la salida de la PS5 Slim y el PS5 Pro harían la misma jugada, ya que, si quieres poner tu consola PS5 Slim o Pro de forma vertical para tenerla segura, el stand de metal barra plástico oficial también te cuesta $30. Te cobran literalmente por el soporte básico de la consola que antes venía incluido en la caja. Número 3. Vender la PS5 Pro a $700. Antes del anuncio de esta consola, ya se tenían muchas expectativas de las especificaciones, potencia y precio de esta consola, ya que muchos especulaban que pasaría un caso muy similar a cuando salió la PS4 Pro, pero terminó siendo todo lo contrario. En septiembre de 2024, Mark Cerny, el actual arquitecto y jefe de la consola PS5, saldría en un video explicativo a presentar lo que es la consola de PS5 Pro, donde nos mencionaría las novedades que traería esta en comparación de su versión estándar, donde tuvimos 3 pilares, un chip gráfico más grande, ray tracing acelerado y su propia versión de reescalado por inteligencia artificial muy similar al DLSS de Nvidia o el FSR de AMD llamado PSSR. Cuando se presentó esta consola, al final nos darían el precio de esta, $700, además de que esta no traería incluido el lector de disco ni el stand para ponerla en vertical, por lo cual si querías dar el salto de PS5 a PS5 Pro y eras más de comprar en físico, pues te jodías porque tendrías que comprar el lector aparte, que cuesta alrededor de $80, y el stand en vertical que anteriormente mencionamos que cuesta $30, en total te daría alrededor de más de $800 en la paga total, ya que tenías que incluir el impuesto dependiendo del país. Cuando la comunidad explotó en críticas por la falta del lector de discos, la respuesta de los directivos fue asegurar que le estaban dando la opción al jugador de personalizar su consola. Esa opción significó que el lector de discos oficial de PlayStation se agotara al instante en todas las tiendas globales.
Los especuladores compraron el stock y los revendedores empezaron a vender el lector en eBay por a un precio entre $150 a $200, dejando a los compradores del PS5 Pro sin forma de leer sus discos durante semanas. Número 2. Eliminación del formato físico. Esta es la más reciente. Sony PlayStation dio un comunicado en plena mañana sobre la eliminación del formato físico para los juegos que empiecen a salir a partir del año 2028 y, aunque mucha gente piensa que esto fue una jugada de la noche a la mañana, pero no fue así, ya que ellos vienen informando desde hace años que sus ventas vienen más en formato digital, donde la minoría estaría en las versiones físicas de los juegos y las gráficas daban a notar una diferencia notable entre las ventas de juegos en físico y en digital, lo cual reforzaría esta decisión. Pero, ¿por qué esto es una hambreada? Pues por varios factores. El primero es que, al eliminar el formato físico, se eliminará el mercado de segunda mano para los juegos y esto provocará que tengas que comprar el juego sí o sí en digital, y todos sabemos que los precios de esta tienda no son los más cómodos del mercado digital, y si vives en un país donde se cobran impuestos altos, pues te toca pagar un poco más. En países como México esto se viene reportando desde hace años, pero aún no dan una solución para tratar de hacer la tienda más cómoda en cuanto a sus precios, dependiendo del poder adquisitivo de cada país. La segunda es el monopolio total de la tienda, ya que al no haber ventas por otros medios, el dinero de la comisión de la compra de juegos de terceros le caerá a Sony en su totalidad, ya que por si no lo sabías, cada vez que tú compras un juego de terceros, un 30% le pertenece a PlayStation, ya que es una comisión que se cobra por videojuego, la cual según ellos es para financiar la infraestructura digital, el soporte global a desarrolladores, herramientas de desarrollo, kits, marketing y procesamiento de pagos. La tercera es que Sony se ahorrará el costo de producción por el cual se invierte para el formato físico, ya que a la hora de imprimir discos, fabricar cajas de plástico y pagar fletes de distribución mundial, eso generaba un gasto adicional, ya que el juego aún se seguía vendiendo a un precio de $60 a $70, por lo cual, a la hora todo ser digital, estos gastos ya no estarán incluidos, lo cual hará que PlayStation gane más dinero por cada venta de cada juego. Número 1. La era oscura de PlayStation 3. La PlayStation 2 había sido un éxito descomunal. Hasta la fecha es la consola de videojuegos más vendida de toda la historia, con 160 millones de consolas vendidas reportadas. No, eso no es cierto. Esas ventas fueron manipuladas. Me lo dijo un tío de Guanajuato de Crossway. ¡Cállate, perro! Esta tenía el catálogo más amplio, el apoyo de todos los creadores y vendía millones de unidades sin despeinarse. Ya que también tenía la posibilidad de reproducir DVDs, que en ese tiempo conseguir reproductores era un lujo. Ese éxito masivo hizo que los ejecutivos de Sony entraran a la siguiente generación con mucha arrogancia. Pensaron que el logo de PlayStation en la caja era una varita mágica y que los jugadores iban a comprar la consola sin importar el precio ni las condiciones en las que la traerían en sus inicios, pero tuvo demasiadas contras. Para la PS3, Sony creó un chip procesador extremadamente potente llamado Cell, desarrollado junto a IBM y Toshiba. La idea en papel era brillante: crear una supercomputadora para el hogar. Además, le metieron un reproductor de formato Blu-ray cuando ese formato apenas estaba naciendo y la tecnología para fabricarlo era facilísimo que saliera muy cara. Sony gastaba alrededor de $800 por consola fabricada, lo que les generaría una pérdida de $200 por consola. En la conferencia más importante de la industria de los videojuegos en 2006, la Feria E3, el jefe de PlayStation en ese momento, Kaz Hirai, subió al escenario a anunciar los precios del modelo inicial de PS3. El modelo básico de $500, sin varias funciones clave. Y el modelo completo, que costaría $600. Para ponerlo en perspectiva para alguien que no juega, $600 en el año 2006 equivalen a más de $900 de hoy en día si tomamos en cuenta la inflación. Era un precio astronómico para un aparato de entretenimiento casero pensado para adolescentes y jóvenes. Para colmo de males, la competencia principal, la Xbox 360 de Microsoft, ya llevaba un año en el mercado y costaba $299/$399, la mitad, mientras que la Nintendo Wii salió al poco tiempo por tan solo $249. Lo que convirtió la situación en uno de los momentos más hambreados de PlayStation no fue solo el precio, sino cómo reaccionó la directiva de Sony ante las quejas del público. Ken Kutaragi, creador de la marca PlayStation, llegó a decir en entrevistas lo siguiente: "Queremos que la gente sienta que quiere trabajar horas extras para poder comprarla. Queremos que sientan que la quieren a toda costa.
En otra ocasión, sugirió básicamente que si no podías pagarla, deberías buscar un segundo trabajo. El resultado fue devastador para Sony al principio. Perdieron terreno. Millones de jugadores se mudaron a la Xbox 360 de Microsoft o compraron la consola Wii de Nintendo. Perdieron miles de millones de dólares. Como el costo de fabricación superaba los $599, Sony perdía dinero con cada consola vendida durante los primeros años, acumulando pérdidas gigantescas para su división de juegos. El procesador Cell era tan complejo y enredado que los desarrolladores externos tardaron años en entender cómo hacer que los juegos se vieran bien en PS3. Al principio, los mismos juegos se veían y funcionaban mejor en la Xbox 360 que en la consola de $600. Y para terminarla de joder los terminaron hackeando jajajaja xddd. Bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó por favor denle manito arriba y ayuden compartiendo el video para llegar a una comunidad más amplia y así seguir haciendo este tipo de videos. De mi parte eso es todo por hoy, ahí se la lavan, se van por la sombrita y nos vemos hasta la próxima.